Muy buenas tardes, amigos y amigas del canal El Ecuañol. El socialismo del siglo XXI no existe. Y algunos dirán, vaya, acabas de descubrir el agua tibia, y otros dirán, estás loco. Bueno, pues para los dos va dedicado este vídeo. Sí, el socialismo del siglo XXI, amigos, no existe. Y voy a demostrar por qué. Este concepto lo definió, lo acuñó el alemán Heinz Dieterich en el año 1996 con un libro que lleva por título El socialismo del siglo XXI. Él establece ahí algunos fundamentos, ¿no?, para delinear lo que sería este socialismo del siglo XXI. Algunos de ellos, más o menos, podemos decir que sí, se han cumplido, pero que tampoco son propios del socialismo, como por ejemplo una democracia participativa o el rol de un Estado fuerte pero no autoritario. Pero lo que más llama la atención de esta obra es cuando Dieterich habla de la economía de equivalencias, que es una forma de identificar el valor real del trabajo y superar la plusvalía, el enriquecimiento del capital y los capitalistas, cosa que no se ha aplicado en ningún sitio del mundo, ¿ok? Entonces se preguntarán, ¿pero de dónde, por qué entonces la prensa o ciertos gobiernos de América Latina empiezan a hablar del socialismo del siglo XXI? Incluso algunos se autoidentifican como socialistas del siglo XXI. Bueno, esto viene de Chávez. En el año 2005, en el foro de Porto Alegre, en esta reunión, el Foro Mundial Social de Porto Alegre, reunión de las izquierdas, los progresismos, él declara oficialmente que el régimen bolivariano obedecería a una especie de socialismo del siglo XXI, ¿ok? Pero esto es más un significante vacío, un eslogan, que una realidad, ¿de acuerdo? De hecho, el propio Dieterich se ha desmarcado de lo que el chavismo luego consideró que era el socialismo del siglo XXI, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Por otro lado, hagamos un poco de historia y memoria. ¿Por qué se habla del socialismo del siglo XXI en América Latina? Y esto tiene que ver con dos momentos históricos, que tiene que ver a su vez con el ascenso de la izquierda en la región, la marea rosa, que lo llaman algunos autores. Recuerden que en la década de los 2000 viene un ascenso, ¿no?, de líderes importantes de la izquierda, desde Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, después va llegando Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, etc. Regresa el sandinismo a Nicaragua, lo que ya sabemos, ¿no? Esto que se llamó en los debates más académicos como la marea rosa, aquí es donde, sobre todo los opositores, los del otro lado, identificaron a una serie de gobiernos como socialistas del siglo XXI, pero miren, esto es muy sencillo. Si ustedes analizan esos gobiernos, y no solo esos gobiernos, analizan los gobiernos actuales de izquierda, porque como les dije, hay dos ciclos históricos. El segundo ciclo histórico tiene que ver a partir del 2018 más o menos, cuando empiezan a regresar gobiernos de izquierda. Petro en Colombia, Luis Arce en Bolivia, Lula regresa a Brasil, AMLO gana en México. Da igual que sea la primera ola de izquierda o la segunda ola. El caso es que en ambas olas, amigos y amigas, no existe ese socialismo del siglo XXI, ¿vale? Lo primero, no hay homogeneidad entre esos gobiernos y entre esos modelos, ¿de acuerdo? No se puede, o sea, además de que no existe el socialismo del siglo XXI, si existiera, ni siquiera se podría generalizar en esos gobiernos. No hay homogeneidad, ¿de acuerdo? Y aquí hagamos un poco de memoria histórica también para identificar de dónde viene el socialismo y por qué seguimos hablando del socialismo, ¿no? Como todos saben, el socialismo real del siglo XX tiene que ver con un momento histórico de revoluciones, de Guerra Fría, ¿verdad?, entre la Unión Soviética, el mundo capitalista. Y el modelo del socialismo del siglo XX, pues era un modelo que realmente tenía la socialización de los medios de producción, es decir, sí atacaba la propiedad privada, tenía una visión bien colectiva, totalitaria de la sociedad, ¿verdad? Y digamos que en la economía tenía una estatalización absoluta, ¿no?, de todos los sectores. Y podemos decirlo así, la planificación central, ¿no? ¿Se acuerdan los planes quinquenales de Stalin y todo esto? Donde el Estado dirigía absolutamente todo en la vida.
Los gobiernos de izquierda, por más que se consideren socialistas, que ahora hablaremos de esto, del siglo XXI, son más bien una reacción al neoliberalismo que al capitalismo, ¿ya? Entonces, al ser una reacción al neoliberalismo, lo que comparten son algunos fines y algunas similitudes como reducir la pobreza, invertir en gasto social, fortalecer el Estado, ¿de acuerdo? Pero esto lo hacen, insisto, con una serie de medidas heterogéneas, cada país de una manera, y lo hacen con una especie de pragmatismo de mercado, donde no salen del sistema capitalista y cada uno a su forma, pues aplica principios que podríamos decir del socialismo, ¿sí? Entonces, yendo a los hechos para terminar este vídeo, ustedes, por ejemplo, pueden analizar actualmente, ¿no? Las izquierdas o las que había al principio de la década de los 2000, y las diferencias son notables. Por un lado, Venezuela y Nicaragua son diferentes al resto de izquierdas de la región, ¿bien? Primero, en el sentido de la democracia. Otro rasgo de estos nuevos socialismos o nuevos gobiernos de izquierda es que todos juegan dentro del marco de la democracia liberal, ¿de acuerdo? Excepto Venezuela y Nicaragua, donde yo creo que ya podemos hablar de un autoritarismo sin ninguna duda, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, una de las primeras diferencias es el respeto a las instituciones o el respeto a la democracia liberal. La mayoría de izquierda juega dentro de esa cancha de la democracia liberal, aunque hay gobiernos autoritarios. En el tema de relaciones internacionales vemos diferencias también, ¿no? Sobre todo, y esto en la primera marea rosa, ¿no? En el primer ascenso de gobiernos de izquierda, vemos que hubo un eje bolivariano muy claro, ¿de acuerdo? Un eje antiimperialista, contra intervencionismo en los Estados Unidos, que buscó abrirse a mayor relacionamiento con Rusia, China. Y aquí es verdad que se identifica una izquierda más clara, ¿no? Aquí tenemos desde Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, hasta el propio Brasil podríamos meter. Es decir, todo este eje bolivariano impulsado por Chávez y por la petrodiplomacia, sí era un rasgo muy notorio en estos primeros gobiernos de izquierda. Pero repito, esto no tiene nada que ver con socialismo del siglo XXI, simplemente era más bien un contexto histórico, regional, liderado sobre todo por Hugo Chávez, ¿sí? Entonces, sí, mientras que tenías otra izquierda un poco más pragmática, pues alineada, no tanto ni a favor de un polo ni del otro, sino más bien dentro del mundo multipolar, un mundo pragmático, teniendo relaciones con Estados Unidos y a la vez con gobiernos como Rusia y China, ¿no? Por otro lado, fíjense actualmente, ¿no? Algunos gobiernos, ustedes analizan, por ejemplo, Boric y Petro, ¿no? ¿Qué tienen que ver con Maduro y Ortega? O sea, muy poco, ¿vale? Ustedes analizan insisto, ahora mismo a Boric, Lula, Petro, todos buscan cierta estabilidad macroeconómica, buscan más o menos seguir ciertas políticas de sus antecesores, pragmatismo. Sí, algunos con un discurso más post-extractivista tal vez, ¿no? Como Boric y Petro, pero sin grandes avances. Boric y Petro han apostado por hacer reformas fiscales importantes para tener más recursos e invertir en gasto social, pero esto no es propio de un socialismo del siglo XXI, esto es propio de cualquier socialismo en el mundo, incluso la socialdemocracia o el socialismo democrático, ¿de acuerdo? Entonces, amigos, la conclusión es no hay un socialismo, y peor aún, no hay un socialismo del siglo XXI, ¿vale? Esto es más un eslogan o un cuco que ha usado inteligentemente la derecha contra ciertos gobiernos de izquierda. Lo que hay son los diferentes tipos de socialismos, y esto no es nada nuevo. Hay el socialismo democrático, la socialdemocracia, que esto es tan viejo como esa izquierda industrial del siglo XX en Europa que renuncia al marxismo, pero dentro de la economía de mercado, pues aboga gradualmente por ir siguiendo ciertas metas socialistas, pero al final es intervención del Estado, reducción de las desigualdades, de la pobreza, etc. Tenemos otros regímenes como el de AMLO en México, que algunos podrían decir que es un nacionalismo popular, nacional popular, más que un socialismo, ¿verdad? Es decir,
fuerte intervención en sectores estratégicos, pero con una serie de políticas más o menos liberales, neoliberales, y, de nuevo, con el objetivo en común con el resto de izquierdas de eliminar la pobreza, las desigualdades, eso sí. Y tienen a la gran China, el socialismo de mercado, capitalismo de Estado, qué sé yo, se le ha dado varios términos, ¿no? Entonces, vemos que hay gobiernos mundiales donde juegan todos dentro de la lógica capitalista, pero cada socialismo tiene sus matices, ¿no? En China, pues ya lo saben, hay un fuerte control, propiedad también del Estado en sectores estratégicos de la economía, pero hay propiedad privada, hay inversión extranjera, etcétera, ¿no? Entonces, amigos y amigas, esta es la conclusión, El socialismo del siglo XXI no existe, los gobiernos de izquierda en América Latina son heterogéneos, lo fueron en la primera marea rosa y lo son ahora, y es verdad que hay los socialismos, hay algunas metas en común, como podemos ver en fortalecer el Estado, aumentar el gasto social, disminuir la pobreza, pero hay unas diferencias brutales también en torno al juego con las instituciones democráticas, con la democracia liberal o con el extractivismo, repito. Mientras que Boric y Petro tienen una agenda post-extractivista, AMLO, Luis Arce en Bolivia, Venezuela son claramente extractivistas. Entonces, conclusión, no hay un socialismo, hay los socialismos. Dale like, comparte si te ha gustado este vídeo y si pueden hacer un aporte, ahí les dejo cómo hacerlo. Mil gracias.